Uno de los temas también que está pues, provocando cierto revuelo es esta decisión de la nueva presidente de la Corte Suprema de Justicia de pues, llevar a concurso tanto cargo de jueces. También se anunciaron pues, más de 200 puestos para pues, abogados de oficio. Y cómo esta revolución dentro de nuestro sistema legal va a afectar procesos, va a afectar pues, una justicia que ya está entre algodones. Tengo al presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz. Bienvenido, feliz año, buenos días. Buenos días, Fernando. Un gusto saludarle y gracias por la oportunidad. Bueno, el tema de toda esta reforma que se está haciendo desde la Corte Suprema de Justicia, realmente era necesaria. Esto va a retrasar los casos. ¿Qué debe pasar pues, con ese sistema con 15 millones de dólares adicionales? ¿Es suficiente? ¿Cuál es la opinión del Colegio Nacional de Abogados? Sí, bueno, mire, obviamente la implementación de la carrera judicial es un tema, es una tarea pendiente. Sí, Aquí el punto de partida es que toda implementación fuera de tiempo va a producir algún tipo de distorsión y es donde nosotros siempre vamos a procurar hacer énfasis porque esto requiere cierto entendimiento, principalmente con quienes están ocupando los puestos. Hay preocupación, hay voces de alguna intranquilidad porque el tema de hacer la convocatoria sobre que los puestos están interinos, obviamente en el ser humano va a producir algún tipo de condición. El tema es tan complejo que obviamente esto requiere un tema integral en donde todos seamos conscientes de que todos queremos una mejor administración de justicia, todos queremos la efectividad del mismo, pero obviamente estas nuevas realidades de la implementación tardía ya tiene un antecedente que se reposa en el momento en el que se dieron las convocatorias para los concursos en los cargos de magistrados de Tribunal Superior, Tribunal de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio, y ahí se dio una avalancha de situaciones judiciales que todavía no están con decisión, y nosotros creemos importantísimo que esas demandas que los magistrados en su momento interpusieron tienen que resolverse como una forma de allanar el terreno para las nuevas plazas que se están convocando, porque esos criterios jurídicos de alguna manera deben dar tranquilidad o deben esclarecer todo el tema de las interpretaciones. ¿Cuál es el principal punto que hoy día surge en el escenario de la interpretación? Es que la ley de carrera judicial hablaba sobre que al cuarto año o quienes tenían 4 años de ocupar el puesto iban a tener una permanencia. Ese hecho, al no haberse dado una implementación al día siguiente de la promulgación, ahora trae consigo desde cuándo se contaron esos 4 años, si los 4 años ya están como una posibilidad para todos los que están. Y obviamente también hay otro eslabón en esta historia que es las evaluaciones del desempeño, es claro. decir, cuándo se van a evaluar a los funcionarios para que cada quien se sienta en la tranquilidad de tener consigo un diagnóstico de si su trabajo es eficiente, no es eficiente. Entonces, esto trae complejidades. Vuelvo y digo, nosotros no nos oponemos a la implementación de la carrera judicial, la creemos saludable, la creemos el paso correcto, pero aquí hay ahora que establecer un diálogo en torno a estos importantes temas que generan zozobra, generan intranquilidad, y nosotros creemos que miles de hombres y mujeres en el órgano judicial merecen de alguna manera ese tratamiento con el tacto suficiente para llegar a las respuestas que satisfagan obviamente también a sus derechos y aspiraciones. Sí, pero la gran pregunta, Juan Carlos, es, ¿realmente esto se está sintiendo dentro del ministerio, dentro del órgano judicial, o es algo que estamos jugando para la calle y para la grada, como dicen en fútbol, y no en la cancha? No, o sea, obviamente el tema de la implementación de la carrera como tal va a tener incidencia real hacia adentro. El solo hecho de que
el talento interno del órgano judicial sea evaluado y sea puesto a esa constante revisión de su actuar y proceder, y que exista un tribunal que revise su conducta y su comportamiento, son herramientas que hacen falta. Y es Claro. innegable que son necesarias, porque hoy día solo tenemos la crítica como herramienta de cuestionar al sistema judicial. No tenemos instancias objetivas. Por lo tanto, sí, tiene que producir una transformación real. Obviamente, como todo proceso humano, esto va a encerrar distintas complejidades en los extremos que corresponda, pero yo sí soy convencido de que mientras nosotros no tengamos un tribunal donde yo pueda denunciar a un juez, donde yo pueda Sí. denunciar a un magistrado, yo simplemente estoy atado para cuestionar, porque no tengo elementos objetivos o instancias reales, y que eso se habilite es un paso hacia adelante. Ahora, que ese tribunal opere correctamente ya es otra fase de todo este proceso complejo, pero es un inicio y yo no lo puedo descalificar, lo tengo que ver en positivo, pero vuelvo y repito, a mí me preocupa es el entendimiento con el que todas las piezas del rompecabezas deben sentirse parte de que esta carreta la jalamos entre todos. Bueno, el otro tema es la ley 256. Es decir, cómo va la negociación o esa apertura de negociación que anunció el presidente que iba a haber entre los profesionales liberales y la Dirección General de Ingresos, dentro de los cuales ustedes eran una de las partes más importantes. Claro, bueno, no existe ninguna negociación, No existe ninguna Fernando, negociación. y nosotros como sectores afectados y que hemos mantenido contacto con los distintos grupos, nos sentimos simplemente en la indiferencia del gobierno. Nosotros lo que pedimos es la derogatoria de la ley. Fue una ley creada de espaldas a la sociedad, sin consulta, sin la intervención de los sectores que iban a resultar afectados, y esa particular situación hace imposible que nosotros podamos entender como bueno, positivo o como un escenario de transformación necesario cuando nadie tomó en cuenta el sector que iba a ser afectado, y adicionalmente las razones de carácter jurídico que hemos expuesto a lo largo del tiempo. El Estado tiene un límite que en el artículo Claro. 40 se estableció, y ese límite está siendo simplemente desconocido. Por eso, en este momento nosotros lo que estamos es llamando a la conciencia ya no tanto del gobierno, sino de los sectores afectados. Si los distintos sectores no se sienten por aludidos y se sienten como que la legislación que se ha creado simplemente ya es palabra cumplida, obviamente no hay mucho que hacer, pero si los sectores levantan su voz y protestan y presentan su manifestación de rechazo, es un avance positivo, porque al final del día, Fernando, nosotros lo que estamos poniendo en contexto es que este sector de profesionales, Sí. quienes ejercen un oficio, los artesanos y los artistas, mantenemos una situación de afectación de la pandemia en la que la palabra correcta ha sido indiferencia del gobierno. Usted solo ve las noticias que aparecen que miles de estudiantes van a abandonar las escuelas particulares para dirigirse al sector público. Y la gran pregunta es, ¿de quiénes son hijos? Son de profesionales y Claro. personas que ejercen por cuenta propia. Y usted en este momento lo que está haciendo el Estado es meterse en las prioridades del ciudadano que con esfuerzo está batallando esta pandemia y irrumpiendo en un escenario que no le compete. Hablar de transformación también es hablar de realidades. Aquí hay compañeros que han cerrado oficina, que operan desde su casa, que operan desde una cafetería. Hay compañeros que no tienen ni siquiera para pagar la cuenta del internet, y usted no me puede hablar de modernización como si usted estuviese hablando de realidades parecidas. Los panameños mantenemos situaciones de afectación que pareciera que para las autoridades no existen, y solamente hay que hacer una radiografía de todo el país. Esto aplicará para los profesionales artesanos y artistas en Darién, en Los Santos, en Veragua, en Chiriquí, en Bocas del Toro, y usted no está tomando en consideración eso. Por eso nuestra voz es de rechazo y de una exigencia de derogación, y eso también conlleva que los diputados sean conscientes. Los diputados deben legislar, escuchar y proponer, porque se legisló de espaldas al pueblo,
y es, digamos, el corazón con el cual nosotros presentamos esta lucha y ponemos la cara en el desafío que pareciese ser que nadie se atreve en este momento a decir que es incorrecto, que no fue ni la forma, ni tampoco que fortalece la democracia y que esta medida debilita el Estado de Derecho por simplemente la arbitrariedad que encierra consigo. Pero lo cierto es que si hay una profesión que tiene exceso de profesionales, es el derecho. Y no quiero saber el estado de los que se han graduado en estos 2 últimos años de clases virtuales. Yo creo que también hay que poner algún filtro al mercado laboral de abogados que está sobreexplotado. Y ahí va un punto interesante de toda esta temática. Hablar ahora de las profesiones liberales y del artículo 40 también implica que el Estado ha olvidado justamente su papel de cómo fortalece a estos sectores. La abogacía ha pedido desde hace décadas y años, incesantemente, el tema de la regulación de las universidades privadas. Ha exigido que se legisle en materia de ordenación de la abogacía. Sin embargo, aquí cuando se habla de estos temas, se tocan intereses económicos porque las universidades particulares son un negocio y nadie quiere entonces poner un alto en torno a eso, a la masificación y a la proliferación de universidades particulares, bajo un entendimiento que ahí sí lo defienden libremente, que es la libre empresa. Pero cuando se trata de la libertad de profesión, obviamente aquí hay una conversación faltante en torno a que no es crear profesionales y tirarlos a la calle como si simplemente son almas olvidadas. Es que el Estado tiene que tener parámetros para que el desarrollo sea que cualquier profesional tenga un escenario de productividad. Al final todos queremos ser productivos para satisfacer las necesidades de nuestro entorno y de nuestra familia, pero si el propio Estado no empieza a regular y a dinamizar cuáles son esas características, vamos a estar en este enfrentamiento permanente. Pero aquí esto para nosotros revela un eslabón pendiente, que es el de la ordenación de las profesiones y de los sectores que tienen que ver con este artículo 40, y es un momento propicio para hablar de ello, pero no bajo la arbitrariedad ni tampoco bajo la imposición de estas normativas en donde ordeno lo que me interesa, porque al final se trata de eso, que el Estado le interesa simplemente tener una ordenación en el ámbito de recaudación, pero no me interesa ordenar en el ámbito en el que ese ciudadano debe ser productivo y que las capacidades de una sociedad están vigiladas o supervisadas permanentemente. Claro. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto, Juan Carlos. Gracias. Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados.